Biblia en Santiago, capítulo 2. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Santiago 2:14 vamos a estar leyendo. Y hoy quiero hablar de la fe. Algo que tantas veces hemos escuchado y quizás como hombres, como siervos y siervas de Dios hemos predicado a otros, hablado a otros, ¿verdad? Es un tema muy extenso. Pero qué bueno, porque si estamos aquí es porque tenemos fe, ¿verdad? Nadie vino a la iglesia hoy sin creer que hay un Dios. Creo que ninguno de nosotros seríamos tontos para venir a un lugar a alabar, a cantar en alguien que no creemos. Y yo quise ponerle un título a esta palabra, que es una frase que yo he escuchado mucho en este tiempo y en el caminar con el Señor. Yo creo que tengo fe. Es una frase redundante, ¿verdad? Yo creo que tengo fe. Cuando yo pongo esa frase por delante, yo creo, no es una frase que esté afirmando algo, sino que más que afirmar, está dando dudas, ¿verdad? Y la carta de Santiago fue hermano de Jesús, y él está escribiendo en una iglesia, a una congregación como la que estamos hoy aquí presente. Una congregación donde había muchos problemas, como en toda congregación. Yo sé que aquí no, en Brasil, ¿no? En Brasil hay mucha fofoca, mucho chusmerío. Aquí eso no hay, no hay, eso no hay. Nadie tiene problema con su lengua, ¿verdad? Nadie incendió a nadie, nadie quemó a nadie. Eso solamente pasa en Brasil porque hay mucha cantidad de personas. No sé por qué algunos se sonríen, pero bueno. Vamos a leer la bienaventurada palabra del Señor, 2:14. El título, que la versión 960 le pone, la fe sin obra es muerta. Ya con ese título nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta, ¿verdad? Y si su hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esa fe? Pondría yo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a dejar por ahí, después vamos a estar leyendo un versículo más. En estos tiempos la fe es necesaria. Y nosotros usamos la fe más de lo que nosotros nos damos cuenta. Cuando usted está alabando, está utilizando su fe, ¿verdad? Cuando usted está diciéndole que Dios es grande, usted tiene que utilizar su fe para creer lo que está diciendo con su boca. Porque si no, no tiene sentido la alabanza. La alabanza tiene que ir acompañada de fe. La adoración tiene que ir acompañada de fe. ¿Por qué? La alabanza no habla de lo que Él hace con nosotros, pero la adoración nos habla de lo que Él es. Yo la adoro porque Él es eterno, porque Él es omnisciente, omnipresente, porque Él todo lo sabe, omnisapiente. Yo la adoro porque Él transformó mi vida, porque Él me cambió, porque es el único camino que me puede llevar a la luz y a la vida eterna. Pero la pregunta en esta mañana que nos debemos hacer, ¿qué es fe? Respóndaselo usted en su mente. ¿Qué es fe? Aquellos que caminamos más años con el Señor, se nos viene Hebreos 11:1 a la cabeza como la definición de fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es algo que realmente podemos decir, la fe es eso. Yo estoy creyendo y esperando en un Dios que yo nunca he visto, a un Señor que nunca he visto. Y esta fe de Hebreos 11 tiene que ver con esa fe hacia la venida de Jesucristo. Cuando usted empieza a leer Hebreos capítulo 10, se va a dar cuenta de lo que Él está hablando. No de una fe solo para sanar, o una fe para ser transformado, o una fe para alcanzar algo para la gloria de Dios. Está hablando de una fe que espera a Jesucristo. Y en esta mañana hemos participado de la cena del Señor
que es la conmemoración no solamente de su sacrificio en la cruz, sino de su venida, como habla Apocalipsis capítulo 19. Entonces tenemos ese concepto de fe ahí en Hebreos 11, y hay 10 héroes de la fe que son nombrados en ese capítulo, de aquel Abraham que esperaba la promesa. ¿Y cuál era la promesa? ¿Era la tierra prometida? ¿Era ser una nación bendecida? ¿Una nación grande como lo fue y es Israel? La promesa era el Mesías. Aquello que se había prometido en Génesis 3:15, después de la caída del hombre. Cuando Dios prometió al hombre que por medio de una mujer iba a venir el Salvador del mundo. Otra definición de fe, podríamos decir, es la fe, la convicción y la esperanza que te lleva a ser fiel en aquellos que depositas tu fe. La fe tiene que ver con fidelidad. Si yo creo en Dios realmente, yo voy a ser fiel a Dios. Esto es una definición de la palabra. Cuando uno va al diccionario y pone fe, esto que le acabo de decir es una definición de lo que es la palabra fe. Si uno va a la palabra en griego, una de las palabras, la más utilizada, es pistis. Significa una firme persuasión con visión basada en el oído. ¿Alguien ha visto a Jesucristo en este lugar con sus ojos naturales? No. ¿Y por qué estamos aquí? Porque creemos en su palabra. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Y es ahí donde se desarrolla nuestra fe. Cuando un día escuchamos este mensaje de vida, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, creemos y decimos, bueno, yo creo, yo voy a caminar por ese camino. Yo voy a vivir esa vida que Cristo me ofrece. Y yo voy a caminar en la verdad. Porque creemos en lo que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, declaró. Entonces, aquí encontramos algunas definiciones de fe para poder hablar hoy de este tema. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es para usted fe? Más allá de todo lo que he hablado en esta mañana sobre lo que puede ser la fe, ¿qué es la fe para usted? Pues yo quiero hablar hoy de una fe práctica. La fe práctica es aquella que se vive, no que se demuestra. Porque cuando yo vivo esta fe práctica en Cristo Jesús, mi testimonio va a demostrar mi fe. Pero si yo quiero demostrar fe, no voy por buen camino. La fe no es solo hacer milagros. La fe no es solamente cruzar un mar rojo. La fe no es solamente cruzar el Jordán a conquistar una tierra prometida como lo hizo Josué. La fe es creer en que yo, tú y el que está afuera puede cambiar. La fe es creer que nada está perdido. La fe es cuando yo con mis fuerzas como ser humano no puedo, es cuando Jesucristo empieza a actuar. Y cuando uno lee aquí lo que Santiago está hablando sobre la fe, me habla de una fe activa, una fe provechosa. Y esa fe provechosa no es para mi beneficio, es para el beneficio del prójimo. Amor al prójimo, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos Mateo 22, 37 y 38 de memoria, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Tu alma y tu mente. Bien, con todas tus fuerzas. Lo que está hablando es con todo tu ser, todo lo que tú eres, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ese es el primer gran mandamiento, pero el segundo mandamiento es amar a ¿quién? Al prójimo. Entonces, acá Santiago está hablando de expresar nuestra fe amando al prójimo, al necesitado. Yo puedo ir a la iglesia y ser o aparentar que soy un hombre o una mujer de fe, pero salgo ahí afuera, paso por las necesidades y hago como que no las veo. Sé que mi hermano está pasando necesidad y no trato de sustentarlo, de ayudarlo.
Y eso es lo que Santiago está hablando. Yo puedo decir que tengo mucha fe, pero mis obras son lo que muestra a los demás la fe que yo tengo. La salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 habla de eso. Pero mi fe práctica tiene que tener buenas obras. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano y no tener amor? ¿Cómo puedo decir que tengo fe en Dios y no amar al prójimo? ¿Cómo puedo decir que soy un hombre de mujer y ver al enfermo y no hacer una oración? No orar por aquella persona. ¿Cómo puedo decir que soy un hombre o una mujer de fe y no expresar a las personas que están en necesidad que hay un Cristo que les ama, un Cristo que quiere salvar su vida, un Cristo que quiere cambiar su vida? Muchas veces tenemos fe para muchas cosas, pero no tenemos fe para con los demás. Y Santiago está hablando de una fe práctica, una fe activa. Preguntan esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe activa? ¿Es una fe que está pasiva totalmente? ¿Que se está enfriando, como utilizamos esos términos? Cuando yo sigo leyendo Santiago, me encuentro en el versículo 18, le pido que me acompañe. Miren lo que dice aquí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Se pueden hacer buenas obras sin tener fe? Claro que sí. Claro que se pueden hacer buenas obras sin tener fe en Jesucristo. Hay muchas personas, muchas ONG, muchas personas que se dedican a ayudar al prójimo. Y nosotros como cristianos tenemos que expresar nuestra fe ayudando al prójimo. Ayudando primeramente a mi hermano que está a mi lado. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, no cansándonos de hacer el bien, más aún a los de la familia de la fe. La familia de la fe. Y esto es una familia de la fe. Amén. El que está a su lado es su hermano, no porque pertenezcan al mismo vínculo familiar, no porque compartan padre o madre, o sean parientes o haya un lazo sanguíneo. Son hermanos porque comparten la fe en Jesucristo. Amén. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago lo que le está diciendo de una fe práctica, una fe productiva. Que la fe produce ¿qué? Buenas obras. Buenas obras. Quizás muchos de nosotros venimos domingo a domingo, alabamos al Señor, nos gozamos juntos, pero cuando llegamos a nuestra casa o a nuestro barrio o donde nosotros vivamos, no impactamos de forma alguna porque nuestra fe no está siendo expresada por buenas obras. Quizás los vecinos te conocen por el vecino rezongón, por decirlo de una manera delicada, ¿verdad? Hay vecinos que se pelean con todos y con todo el mundo, por lo que sea. Entonces, cuando se enteran de que usted o yo somos cristianos, dice, ¿ese cristiano? ¿Y por qué el vecino duda? ¿Por qué? Por sus obras, por su testimonio. Yo puedo decir al mundo que tengo una fe que transforma, que cambia, que tengo fe en Jesucristo, pero si no la expreso, si no hago que esa fe sea viva, amando al prójimo, ayudando al prójimo, dedicando mi tiempo al prójimo, entonces, ¿cómo le voy a hacer creer al mundo que yo realmente tengo fe en Cristo? Si yo no tengo fe productiva, que produce obras, entonces mi fe, como dice el libro de Santiago, y no lo digo yo en esta mañana, es una fe que está o muerta o se está muriendo. Y en estos tiempos difíciles, la fe se tiene que expresar aún más. Porque ¿qué necesita este mundo? Amor. Pero no un amor interesado, necesita el amor de Cristo. ¿Y cómo las personas van a sentir el amor de Cristo? ¿Cómo? A través de sus hijos, nosotros, que tenemos fe en Él, debemos de expresar ese amor. Un abrazo puede cambiar la situación de una persona. Dedicarle tiempo a escuchar a una persona. Por experiencia, hemos estado horas y horas con personas. Y gracias a Dios que solo prestando el oído
hemos ayudado en ese crecimiento espiritual. En dedicar tiempo. Una vez a la semana, yo soy trabajador independiente, soy carpintero, y una vez a la semana yo dedico para enseñar gratuitamente la palabra. Enseñar la palabra en mi propia casa, y mi casa se ha transformado de alguna manera en un salón, en una pequeña iglesia, en una villa. Yo vivo en Rivera, en Villa Soña. Es un lugar muy carente, un lugar donde la droga, el narcotráfico, ¿no? Ustedes habrán escuchado en algún momento que Villa Soña se ha escuchado aquí en Montevideo también, ¿no? Nos mandaron un helicóptero de regalo que anda dando vueltas por allá. Entonces, ¿qué hicimos con nuestra esposa? Vimos la necesidad de enseñar la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De su palabra. Y en este tiempo, que eso es algo que ha sucedido este año, en este tiempo se han ido sumando alumnas. Digo alumnas porque son todas mujeres. Hasta ahora han sido todas mujeres las que están estudiando la palabra. Y hemos visto cómo la palabra ha transformado, cómo la palabra ha cambiado esto y esto. Es dedicar un tiempo. Yo dejo de trabajar ese día para dedicarlo al prójimo. ¿Y por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Yo no estoy diciendo que tú hagas lo mismo que hice yo. Yo te estoy poniendo un ejemplo de algo que por su gracia y misericordia estoy haciendo en el barrio donde estoy. Pero no solo eso. Mi taller está en mi propia casa, así que muchas veces, puertas abiertas, vienen los vecinos del barrio, vienen los gurises, las gurisadas del barrio, y venamos a conversar. Muchas veces uno no le habla todo de la Biblia, pero muchas veces uno solo presta el oído, porque hay mucha necesidad. Yo tengo un amigo en el barrio que tiene 16 años, que él ya fue violado por toda su familia, y es despreciado, rechazado por su propia familia. Él tiene leves problemas mentales, y él me llama de amigo, y yo ya le he hablado de Cristo muchas veces, y yo sé que estoy plantando una semilla. Mateo 13, hay varias parábolas, pero la primera parábola del reino, el reino semejante a, es la del sembrador. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Todos los que están aquí han entregado su vida al Señor? Es importante eso, ¿sí? Bueno, este es un sembrador, y el sembrador, dice la palabra, salió a sembrar. Y para sembrar también hay que tener fe, porque si usted va a predicar de Cristo, usted tiene que creer que lo que usted está plantando va a tener frutos. Quizás la semilla caiga sobre el camino y lo que usted le habla a la persona no lo reciba, se dé vuelta y ni siquiera se acuerde de lo que usted le dijo. Quizás usted le habla a su vecino y esa palabra al principio toca el corazón, las emociones de la persona, se siente bien con lo que usted le dice, pero vuelve a su casa y las cosas de este mundo matan esa palabra, esa semilla que brota. Quizás usted plante la semilla en un corazón que al principio crece con fuerza la palabra que usted plantó, pero el mundo, los espinos, como dice Mateo 13, ahogan la luz del sol, que en este caso podría ser la luz de Dios, sobre la persona, y la semilla muere. Pero usted va a plantar una semilla que va a caer en buena tierra, y esa semilla va a echar un grano de trigo al 100, al 70 y al 30 por uno. ¿De qué me habla eso? La cantidad de granos que contiene el trigo, la semilla que germinó. Entonces, sembradores, sembremos el Evangelio con fe. La pregunta o la consigna en esta mañana es: ¿cómo está nuestra fe? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados, hoy se hablaba de cómo medir el sufrimiento. Es difícil medir el sufrimiento, ¿verdad? Pero también es difícil medir la fe. Romanos 12:3 dice que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. ¿Y cómo
expresar esa medida de fe. ¿Cómo yo sé cuál es mi medida de fe? Cómo yo sirvo a los demás. Porque Romanos 12 me habla del cuerpo de Cristo. Así que, como Santiago, el apóstol Pablo, habla en el libro de los Romanos de una fe práctica. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y cumplimos una función. Y tenemos que cumplir esa función y hacerlo con amor, pero también con fe. Y es necesario en este tiempo despertar. Si su fe estaba dormida, si usted había dejado de alguna manera en creer en Dios, que hoy sea el día en que usted despierte. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 15. Y sigue diciendo que los tiempos y los días son malos. Pero nosotros con nuestra fe, que conocemos al Cristo al cual servimos y por el cual vivimos, aunque el día sea malo, sabemos que nuestro Cristo es bueno. ¿Su Dios es bueno? Amén. Amén. ¿Lo cree realmente? Amén. Entonces no rezongue con Él. No le cuestione. ¿Quién no ha rezongado con Dios? ¿Por qué a mí, Dios? Como si usted fuera el único sobre la tierra, ¿verdad? Y nos peleamos con Dios, nos peleamos, si estamos en el baño y nos estamos mirando en el espejo, nos peleamos con nosotros mismos y preguntamos y por qué, y por qué, y por qué. Y si nosotros le decimos que Él es nuestro Señor, usted está diciendo que usted es siervo de Él. El siervo obedece, el Señor manda. Amén. Entonces, aún la fe se expresa en la obediencia a Dios. En esta mañana, para concluir el mensaje, yo le podría preguntar a usted, ¿cuál piensa usted que es su medida de fe? Si viene un vecino y le pide oración por su hija o su hijo que está muriendo de cáncer, ¿usted oraría creyendo que el Señor puede hacer un milagro? Si usted ve al muchacho que lo ve que está perdido en las drogas todos los días en la misma situación, y muchas veces nosotros mismos decimos, ese no cambia más, nació así y va a morir así. ¿Quién de nosotros Dios para saber eso? Entonces, empecemos a expresar nuestra fe. Aquel muchacho que está en las drogas puede cambiar, puede ser libre en el nombre de Jesús. Porque como se dijo de este lugar, Cristo nos hizo libre del pecado. Ahora, si usted no cree en eso, seguirá siendo el esclavo del pecado, aunque usted sea totalmente libre para servir, para seguir y para caminar con Cristo. La fe se expresa, pero no se expresa solo en palabras, se expresa amando al prójimo. 10 mandamientos el Señor dejó. Los 4 primeros tienen que ver con amar a Dios, pero los 6 restantes tienen que ver con amar al prójimo. Honrar a tu padre y a tu madre. No robarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás la mujer ajena. Tiene que ver con el trato al prójimo. Jóvenes, tienen que honrar a sus padres. No basta solo con venir a la iglesia para expresar su fe. Su fe se va a expresar en la manera que ustedes actúen con sus padres y cómo actúen con las demás personas. Cómo yo sé quién está convertido y quién no, por sus frutos. Con esto termino. Con esta pregunta para que usted reflexione en su casa y podamos, cada uno de nosotros, en esta mañana, pensar realmente si realmente tenemos fe o si nuestra fe, como dice Santiago, está muerta. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades de Dios. Yo no sabía que iba a estar hoy aquí. Yo vine por un tema familiar y todo se dio para que Dios me trajera hoy para compartir este tiempo con ustedes. ¿Será casualidad que justo este tema de fe, que Dios mueva a un siervo desde Rivera hasta aquí para predicar su palabra? ¿Será casualidad? ¿O será que Dios realmente en esta mañana te está hablando? Depende de ti el creer o no creer en la palabra que se ha predicado en esta mañana. Yo hace 30 años que camino con el Señor y he tenido momentos buenos y malos con respecto a mi fe. Pero aprendí hace mucho tiempo que no importa la medida de mi fe. Importa que aunque mi fe sea muy pequeña, está en un Dios muy grande. Amén. Tu fe puede ser muy pequeña,
Pero si está en Dios, es un Dios muy grande. Amén. Terminamos con el versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto!, ¿no? Así que los demonios creen en Dios. El enemigo cree más en el poder de Dios que los propios hijos de Dios, que los propios cristianos. Satanás tiene claro el poder de Dios. La fuerza del mal tienen claro el poder y la autoridad que tiene Dios. Y tienen fe en eso. Hay mucha gente de afuera que si usted le predica, va a decir: yo creo en Dios. Porque el ser humano nace con eso. Todos creemos en algo, ¿verdad? Todos creemos en algo. Algunos nos adelantamos en el tiempo porque la fe es eso, es movernos hacia adelante. Nos adelantamos en el tiempo porque nuestra mente está programada para eso. Cuando llega el viernes, los que trabajan, ¿en qué están pensando? El fin de semana. Usted está el viernes, está pensando el sábado y domingo, ¿verdad? Y se organiza en su mente. ¿Y el domingo en qué está pensando? Que mañana es lunes. Otra vez hay que trabajar. Veo cómo usted aplica la fe, y todo ser humano tiene fe. La pregunta es: ¿dónde está colocada nuestra fe? En esta mañana quiero bendecir tu vida, quiero hacer una oración y decirte lo mismo que le dijo Jesucristo a sus discípulos, a Pedro en particular: he orado para que tu fe no te falte. Que su fe y la mía sea práctica. Amén. Es fácil decir amar al prójimo, lo difícil es hacerlo. Amén. Es fácil decir lo que dijo Jesús: amar a nuestros enemigos, lo difícil es hacerlo. Para eso se necesita fe. Para obedecer la palabra de Dios se necesita fe. Cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en que hemos compartido tu palabra. Nuestra fe está depositada en la obra de Jesucristo, aquel que tomó nuestro lugar, aquel que nos limpió con su sangre preciosa, aquel que nos da verdadera libertad, aquel que transforma las mentes y los corazones, aquel que cuando se deposita su fe alcanzamos la vida y la vida eterna. Padre, nosotros creemos en ti y te hemos recibido en nuestro corazón. Padre, yo te pido en esta mañana que tu palabra venga a ser como esa semilla, Señor, que cae en buena tierra y eche fruto, Señor, que de esta congregación se levanten hombres y mujeres que sean sembradores, Señor, de tu palabra, que apliquen la fe, que tengan una fe práctica, activa, una fe viva, Padre, en el bendito nombre de Jesús, que sean, Señor, futuros predicadores, no solamente de púlpito, Padre, sino predicadores ahí afuera, Señor, porque la iglesia tiene que salir a sembrar. Padre, yo bendigo a cada sembrador y sembradora de esta congregación que siembra tu palabra, Señor, con gozo, con alegría, con amor y con fe. En el bendito nombre de Jesús, gracias, papá, por este tiempo. Amén y amén.